Bienvenidos a este nuevo webinar de WordTech. Yo soy Tania Barrera, manager de Relaciones Públicas. Tengo el placer de saludarles esta noche. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio que tiene como objetivo conocer más de cerca el emprendimiento y discutir los temas de mayor interés para todos los emprendedores y empresarios de México y del mundo. Como algunos de ustedes ya saben, WordTech es una aceleradora y fondo de capital privado que impulsa el crecimiento de pequeñas empresas mexicanas y emprendedores. Y estamos organizando estas charlas contando con el apoyo de valiosos aliados que transmiten información útil e inspiradora para todos. Esta tarde nos acompaña Pablo Coan, quien es cofundador de Eneutras y un emprendedor de una larga e interesante carrera en el desarrollo de proyectos socialmente sostenibles, no sociales y no sostenibles, sino ambos. Hoy Pablo nos compartirá un poco de su experiencia en el emprendimiento socialmente sostenible en México, que hoy en día es fundamental para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Y pues bueno, bienvenido Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono para que nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia, de tus proyectos. Y no olviden a todos comentar y enviarnos sus preguntas a través del chat porque vamos a leerlas al finalizar la charla y las va a poder contestar Pablo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están. Como dijo Tania, soy Pablo Coan, soy argentino, vivo en México hace ya 18 años. Siempre cuando doy una charla digo que siempre voy a estar agradecido a este país porque me dio lo mejor que tengo, que es mi compañera de vida, Pili, y Pedro y Mateo, con los que formamos una gran familia. Y la verdad que todo lo que hago hoy por hoy de todos esos emprendimientos los hago por ellos dos, porque creo que tenemos que ayudar a esa generación a que cuando sean más grandes podamos allanarle el camino y dejarles un mundo mucho mejor, pero nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Vengo de una familia que recicla plásticos en Argentina. Bueno, empezó a reciclar plásticos en Argentina en el año 85. Trabajé muchos años en esa fábrica de reciclado, y así que tengo un poco ese ADN que te pegan toda la gente, toda tu familia, los empleados de esa fábrica. Y desde el año 2007 me empecé a dedicar al tema de empezar a hacer tecnología para la industrialización de los residuos. Mi papá ese año me contó que en Argentina estaban haciendo techos con el reciclado de envases multicapa, o sea, más conocidos como Tetra Pak, y a partir de ahí empezó una carrera que me llevó a hoy a tener mi tercer fábrica y a seguir pensando qué más podemos hacer para cambiar este mundo y dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. En el 2008 empecé a investigar cómo podíamos hacer, tuve una reunión con la gente de Tetra Pak en México y yo venía con la idea de poder reciclar envases postindustrial. Y cuando fui con ellos a la reunión, me dieron el primer cachetazo y me dijeron que no había postindustrial, que solo había postconsumo, o sea, en la basura. Y entonces cuando salí de esa reunión, lo primero que hice fue hablarle a mi papá y decirle, está esto, y él me dijo, y bueno, ¿y qué se te ocurre? Y le dije, lo que se me ocurre es que lo tenemos que lavar, y si lo vamos a lavar, lo vamos a separar. Y a partir de eso, nunca paré. Golpeé muchas puertas, metí Tetra Pak a una licuadora, metí Tetra Pak a una lavadora para entender qué es lo que podíamos hacer. Golpeé muchísimas puertas en ONGs, en fondos de inversión. El mundo del 2009 se viene abajo, no tanto como ahora, pero bastante parecido. Tenía la posibilidad de una inversión, no se dio. Y en el 2010, a final del 2009, principios del 2010, tuve la posibilidad de tener ahí a dos jugadores que querían invertir
en una idea que yo traía, que era poder separar la celulosa del plástico y el aluminio de estos envases. Y con la celulosa vendérsela a las papeleras, y con el plástico y el aluminio empezar a hacer láminas con características termoacústicas. Y un grupo de empresarios me creyó. Eso fue en enero del 2010. Esa misma semana nos enteramos con Pili que íbamos a ser papás de Pedro. Y era toda una emoción poder llevar todo eso adelante. Emprender, para mí, no sabía lo que era, porque en realidad nunca había hecho algo de esa manera. Y un amigo me dijo, tenés que seguir intentando hasta que haya una pared que no puedas saltar. Y sin embargo pude saltar todas y pude hacer una empresa que se llama Ciclum, de la cual estuve participando durante casi 4 años. En esa empresa gané 2 fondos del gobierno. El Fondo de Innovación a la Tecnología, que lo patrocinaba el CONACYT y la Secretaría de Economía de México. Y después gané otro fondo también del CONACYT, en la parte de InnovaPyme. Eso ayudó muchísimo a la empresa. Pero eso me dejó una enseñanza, que hay que dejar las cosas claras, porque en ese caso los inversionistas al final no pusieron el 100% del dinero que había que poner, porque yo había conseguido más dinero de estos fondos. Pero empecé a aprender y fue mi escuela de cómo hacer un negocio de ese tamaño en México y cómo empezar a hacer una planta productiva. En ese camino entendí que había un montón de gente alrededor que le íbamos a hacer mucho bien porque le íbamos a dar trabajo. Puse esa primera planta, está en Acolman, camino a las pirámides de Teotihuacán, justo en el cruce de la autopista de las pirámides. Entonces pinté las paredes diciendo que se compraba Tetra Pak. Y empezó a caer un montón de gente hasta que tuve la posibilidad de hacer una red de casi 300 proveedores de Tetra Pak, que ellos no eran un producto que vendían, pero sí era algo que podían separar y podían traer. A tal punto que vino alguien más importante, con más capacidad de acopio, y me empezó a traer muchísimo más cantidad de materiales. Ahí mismo aprendí cómo era un poco la idiosincrasia de la gente que trabajaba en México. Y cuando empecé a hacer las láminas, se me acercaban empleados a decirme, Pablo, ¿cómo hago para comprarte 5, 6, 8 láminas de techo para techar un cuarto que tengo? Y yo le decía, hagamos una cosa, de las que nos salen mal, que sabemos que sirven igual, se las pueden llevar sin ningún problema. Esa era la primera cercanía a una cuestión social interna y a defender un poco y ver cómo ayudar a todos ellos. En esa fábrica estuve hasta febrero del 2013, decidí irme, puse mis acciones arriba de la mesa, decidí irme y al poco tiempo otro grupo de empresarios que se dedicaban al tema del reciclado me ofrecieron abrir otra empresa igual, cosa que hice. Tardé más o menos como 6 meses y hice una empresa que se llamaba Verdec Transformaciones Sustentables. Verdec nació con la misma idea, pero con otro concepto, que era poder ser la mejor fábrica de reciclado de Tetra Pak en el mundo. A tal punto que Verdec fue la única empresa en el mundo en tener una certificación FSC, en una empresa así de ese tipo, de reciclado en envases multicapa. Y en Verdec, que tuve la posibilidad de ganar unos premios, participé en los premios Latinoamérica Verde y estuve entre los 47 de 1.500 empresas. Hay otro premio de empresas
sustentables en México que se llama Clean Tech Challenge, que ahí salí segundo, ¿sí? Yo creo que salí segundo por ser argentino, pero bueno, siempre desde que me dedico a esto estoy en México y le doy trabajo a mexicanos y a veces es mucho más difícil cuando la jugás de visitante y es algo que le vas a hacer toda tu vida. Después también gané un premio muy importante que me hizo tener una apertura mayor, que fue el premio de la exposición de la construcción de COSIAC, de Exposiac, y gané el premio de COSIAC. Y gané el premio al producto, a la fabricación, aplicación mejor, y aplicación al mejor producto sustentable, que eran las láminas. Y a partir de ahí empecé a entender que en vez de vender láminas podíamos hacer otras cosas. Entonces llamé a unos arquitectos y creamos una escuela. Hicimos una escuela 100% de materiales reciclados, con una estructura obviamente metálica, pero el piso, las paredes, el techo era todo de estas láminas. Y después alguien me dijo y me empezó a contar que en México había más de 1.000.000, hay más de 1.100.000 hogares que no tienen baño. Y que no es solo por una cuestión económica, también es una cuestión social y cultural. Entonces, hablé con otro arquitecto y empezamos a diseñar un baño. Hicimos un baño que se armaba, que era muy fácil de armarse, solo tardabas 2 horas en poder armarlo y traía un biodigestor para todo el tema del drenaje y traía un tinaco, un tanque de agua en la parte de arriba y traía una regadera para que se podían bañar. O sea, le pusimos un poco más de servicio a ese baño para esa gente que en el medio de la nada no tiene. La verdad que, como todo emprendimiento, y es algo que yo lucho muchísimo en México, hay que esperar, y más este tipo de emprendimientos, ¿no? Es muy difícil poder cambiar las cosas tan rápido. Es muy difícil cambiar la idiosincrasia de la gente. Me acuerdo de ir a venderle techos, láminas de techos a una obra en construcción de una multinacional. Y el arquitecto de la obra me dice, ¿y por qué vendes tan caro? Le dije, ¿cómo? Si yo estoy un 15% abajo de lo que te están vendiendo en el mercado. Me dijo, sí, pero tu material proviene de la basura. Le dije, sí, pero a mí no me lo regalan y hay que procesarlo y todo esto tiene un costo atrás. Al fin y al cabo igual le vendí, pero esos comentarios son los que te hacen ver que la gente no entiende verdaderamente todo lo que hay que hacer para poder industrializar la basura. Y es muy difícil. Alguien un día me dijo que lo que yo hacía era evangelizar a la gente en querer utilizar techos que realmente son térmicos, acústicos, impermeables, que no se rompen, comparados con techos de fibrocemento, lo que antes era asbesto, o láminas normales de metal que cuando llueve hacen un ruido tremendo. Y poco a poco veía que la gente entendía, pero que era muy difícil. En el agosto de 2016, estando de vacaciones con mi familia, tuve la mala suerte de que estábamos a punto de cerrar un negocio importante con el gobierno, con la SEDATU, cuando unos socios me hicieron una jugada y me dejaron fuera de la empresa. Y ahí como emprendedor entendés que tu emoción por hacer que los proyectos salgan a la luz, trabajen, caminen, puedan desarrollarse, te olvidas de un montón de cosas que son muy importantes al principio de cada proyecto, pero que es muy difícil de aprender. Y es muy difícil de llevar a cabo, porque muchas veces las condiciones de los inversionistas privados, porque en México no existe un fondo de inversión que
realmente aplique a un venture capital para este tipo de proyectos. No sé para otros, pero por lo menos para este no existe. Desde cero, desde una idea, desde poder aguantarlos, desde poder demostrarles que todo esto cada día va a ser más grande y más grande. Y me fui. Ellos querían que me siga quedando en otras condiciones y por supuesto que me fui. Y ahí creé una empresa donde un amigo me ayudó muchísimo a hacer una empresa que se llama Tres Verde. Y Tres Verde empezó a desarrollar otras tecnologías, a hacer consultorías a empresas con el tema de la basura. Siempre me preocupa ver qué podemos hacer con el tema de la basura, qué podemos utilizar en un proceso, qué es lo que se puede mejorar de sus residuos, de sus desechos, de cómo poder mejorar un proceso que sea 100% socialmente sustentable. ¿Y por qué digo socialmente sustentable? Porque creo que al momento de estar haciendo un proyecto sustentable, estamos ayudando a la sociedad y a los que menos tienen. Porque ellos, la gente que menos tiene es la que más va a sufrir y cada día sufre más con lo que está pasando con el cambio climático. Y la verdad que cuando vos podés proyectar de darle trabajo a la gente, es poca la gente que realmente quiere trabajar en proyectos como los que nosotros hacemos, o sea, en trabajar con la basura. Y mayoritariamente la gente que trabaja con la basura es gente de muy bajos recursos y de esa manera le estás dando la oportunidad también de un trabajo digno. En Verdec, yo empecé a darles de comer, porque veía que había gente que no traía comida, que en su horario de comida no comía, que quizás se tomaba un refresco o se comía una bolsa de papas. Entonces, tomé la decisión de darles de comer y en una reunión cuando se los dije, hubo gente que la pasaba mal y lloraba y me decía, Pablo, no lo puedo creer que en una empresa me den esto. También me pasó en Verdec de darles los baños que iba probando, que modificaba, que tenía, que hacía otro modelo que lo mejoraba. En otra reunión con mis empleados, yo casi siempre en las empresas donde estoy, una vez por semana, tengo una reunión con ellos y, y trato de hablar con ellos y preguntarles y ver qué necesitan, en qué podemos mejorar. Creo que cuando uno hace un equipo de gente y puede ser bondadoso o como destinar una parte del dinero de la ganancia de la compañía a mejorar la vida de tus empleados, ya estás haciendo esa parte de socialmente sustentable. Y es tan fácil poder hacerlo, cuesta tan poco dinero poder hacerlo, que a veces es muy triste ver que los empresarios no lo hacen o no se fijan o creen que es un gasto. Para mí siempre fue una inversión. En Verdec, también en Ciclum, era costumbre de que en la comida de fin de año yo les cocinaba a ellos. Como argentino les hacía una carne asada y comíamos y se divertían y comprábamos premios para repartir, para sortear. Y eso vas notando cómo va cambiando tu ambiente laboral, cómo la gente te responde, cómo verdaderamente valoran esos cambios que para nosotros los empresarios, los emprendedores, nunca los consideramos o es muy difícil de considerarlo. De la misma manera de que creo que, y estoy convencido que todos tenemos que tener esa parte de pensar en una ética moral ambiental que tenemos que tener desde que empezamos a proyectar lo que queremos hacer. Como les contaba, hice Tres Verde y en junio del 2017 conocí a los socios de un relleno sanitario de esta ciudad y me propusieron hacer una pequeña sociedad colaborativa.
y les hice una propuesta, y en esa propuesta ellos la aceptaron y vamos a hacer una planta de separación, que siempre era mi ilusión poder tener una planta de separación de basura, entender por qué mucha gente dice que no se puede separar, que esto sí, que esto no, por qué, cuál es el problema, por qué tiene que venir la basura separada para que sea más eficiente o no, y que igual se puede separar y se puede hacer un gran trabajo. Y en diciembre de ese mismo año entendí, después de leer, de ver, de que alguien me presente una máquina, de que podíamos hacer algo que se llama biomasa, a partir de los residuos orgánicos de la basura. Y también una parte de no orgánicos. Como me emociona cada vez pensar en algo nuevo y me quedo horas leyendo y pensando y viendo qué se está haciendo en el mundo, cómo lo podemos adaptar. Uno de los grandes problemas es que creemos que en Latinoamérica no podemos hacer tecnología. Y sí podemos hacer tecnología, podemos entender qué es lo que pasa, qué solución le podemos dar. Hay grandes ingenieros, hay grandes doctores que tranquilamente podemos incorporar a nuestro equipo de trabajo y que nos ayuden. Yo no soy ingeniero y sin embargo entendí el razonamiento de cómo poder hacer que la basura se convierta en un material 100% utilizable para todo lo que quieras, en diferentes etapas, para diferentes cosas, pero podemos usar el 90% de la basura, lo podemos usar. Y entonces le hablé a una empresa que se dedica a hacer unos equipos y hablé con el diseñador industrial de esa empresa y le dije que quería meter basura en sus equipos y sus equipos son unos autoclaves, que es un equipo conocido, que es un equipo que esteriliza, que se utiliza para esterilizar. Y el diseñador Marco, un gran amigo hoy por hoy que seguimos hablando 1, 2, a veces 3 veces por semana, y me escucha y charlamos y discutimos y vemos cómo mejoramos y razonamos qué es lo que está pasando en el proceso. Me dijo, lo voy a hacer, lo hicimos, salió, me lo mandó a la Ciudad de México porque él está en Guadalajara. Y a partir de ahí hice, y estoy haciendo, la primer planta de biomasa residual de América Latina. La intención es poder dejar de enterrar la basura. Algo con lo que lucho, y más adelante les voy a hacer un poco contradictorio de lo que acabo de decir, aunque sí voy a seguir luchando por dejar de enterrar la basura. Para dejar de enterrar la basura, o para que no generemos basura, yo soy un tipo muy crítico, yo proceso 400 toneladas de basura todos los días, y soy muy crítico cuando la gente habla de basura cero. A mí me encantaría que podamos ser basura cero, pero para ser basura cero necesitamos empezar adelante de eso, de lo que estamos creando. Por eso necesitamos pensar en proyectos socialmente sustentables. Me van a decir, bueno, si no hay basura no va a haber trabajo, va a haber otros trabajos. Dicen que los trabajos de los chicos como la edad de uno de mis hijos, bueno, de los dos, de 10 que tienen 16 años, todavía no existen, todavía no se crearon. Entonces, no me preocuparía. Y aparte, para hacer una transición a que nos quedemos sin basura, no creo que yo lo vea en este mundo. Me encantaría, pero creo que va a ser muy difícil. Y poco a poco fui entendiendo que no pensamos antes de hacer las cosas. Nadie, todos, es muy difícil. El que crea un producto no piensa en ser sustentable. Y es lo primero que hoy tenemos que pensar. Tenemos que pensar que para crear algo, que somos emprendedores,
todo tiene que tener una sustentabilidad, pero al mismo tiempo, todo tiene que ser socialmente sustentable. Tenemos que ayudar a la gente, tenemos que darle trabajo a la gente. Tengo amigos que hablan de que todo va a ser robotizado y que no va a haber trabajo. Entonces digo, si no va a haber trabajo, va a haber más guerra porque la gente se va a pelear por su comida, por su dinero. Y creo que sí necesitamos darle más trabajo a la gente. Pero tenemos que pensar en proyectos, en empaques que provengan de fuentes renovables y que al mismo tiempo puedan ser reciclables. Una vez en una conferencia de que había muchos directores de muchas cadenas de retail de México, les dije, ustedes tienen el poder para empezar a dejar de hacer basura. Y uno, muy enojado, me dijo, ¿cómo yo voy a tener el poder? Yo soy el director de sustentabilidad de un retail. Y le dije, ¿qué pensás que te van a decir las marcas si vos los obligás a que tus empaques provengan de fuentes renovables, estén certificados y sean 100% reciclables? ¿Te va a decir que no? ¿Va a dejar de vender en tu tienda? No. Por eso ustedes tienen el poder. Ustedes están teniendo el poder de hacerme crear basura a mí cuando yo compro un producto. Por eso creo que la decisión está en nosotros, en poder cambiar las cosas, en poder explicarles las cosas. Hace unas semanas un amigo me pidió que le dé una mentoría o que ayude, no una mentoría, que ayude a la hija de un amigo de él que estaban haciendo un proyecto. Y esas cosas me emocionan explicarle a una niña de 18 años que tranquilamente podría ser mi hija. Yo fui papá bastante grande. De su emoción, de entender lo que está haciendo, de cómo podemos mejorar y discutirme, no, Pablo, esto así, esto así. La pasé buenísimo, la pasé muy bien. Hoy me mandó el resultado de lo que hizo y está increíble, el video está buenísimo, me encantó. Y es poder transmitir, es poder que esa gente entienda, que sí lo podemos lograr, que sí podemos cambiar el mundo. Porque si me preguntan si quiero cambiar el mundo, perdón, de cómo hacer las cosas, de cómo pensar de cómo hacer las cosas. Hace un año, bueno, en realidad, una de las cosas que es más difícil es poder que financien todo este tipo de cosas. Entonces, empecé a pensar y empecé a ver cómo podíamos empezar a financiar desde otro lado todo este tipo de proyectos o otro tipo de proyectos. Y hace un año hice un diplomado en bonos de carbono, porque lo que entendí es que existen mecanismos, o pueden haber mecanismos, que nos ayuden a crear proyectos en diferentes ámbitos que puedan vender esos créditos de carbono tanto en mercados obligatorios como en mercados voluntarios. Hoy los mercados voluntarios de carbono son mucho más grandes que los mercados obligatorios, muchísimo más grandes. Y que de eso puedas tener dinero para poder seguir generando más proyectos. En ese diplomado conocí a dos de las que hoy son mis socias. Hicimos Eneutras, que significa emisiones neutras, y estamos desarrollando la primera metodología de captura de carbono a través de una planta muy mexicana. Y estamos en un proceso de que una de las 5 casas certificadoras del mundo certifique nuestra metodología. Estoy buscando dinero para ver cómo financiamos todo este proyecto, ya que es algo muy importante y va a ser algo muy lindo, muy grande. Tiene proyectos agroecológicos atrás, tiene el cuidado del campo, tiene la captación de agua
tiene proyectos agroecológicos para los mismos campesinos. Y algo que me plantearon y que siempre me plantearon fue, bueno, ¿cómo haces para combinar que un proyecto socialmente sustentable gane dinero? Y les digo, podemos ganar muchísimo dinero y hacer muchísimo bien, y cada vez que hagamos más bien, vamos a ganar más dinero. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que tener una conciencia social ambiental que hoy no tenemos, que poco tenemos, que necesitamos contagiar, que necesitamos seguir hablando del tema. Pero es muy difícil hacerlo. No es nada fácil. A mí nadie me explicó cómo era emprender. Me hubiese encantado que alguien se siente conmigo a decirme, Pablo, los pasos son estos y esto tenés que hacer, o por este camino podés ir. Tuve suerte de tener amigos que me ayudaron muchísimo, me explicaron, me apoyaron muchísimo, pero la verdad que es muy difícil innovar, hacer innovación en el tema de donde estamos en la basura, es muy difícil. Emisiones neutras se quiere convertir en la primera empresa privada, o vamos a poner una startup, en tener una metodología propia de captura de carbono. Y tenemos una segunda, que tenemos en carpeta, que me emociona muchísimo poder sacarla, que es poder hacer que las plantas de tratamiento de agua funcionen con sus propios lodos. Y no estoy inventando tecnología. Existe la tecnología. Lo único que estoy haciendo es hacer, en México el 95% de esas plantas de tratamiento de agua no funcionan. Y toda esa agua contaminada va a parar a ríos, mares y océanos. Aunque no me crean, es uno de los alimentos del sargazo. Y que justo también tengo un proyecto que estoy tratando de impulsar, de poder conseguir un biopolímero a través del sargazo, un bioplástico. A mí me gusta decir un biopolímero, porque en realidad si lo conseguimos no es un plástico, es un polímero y que proviene de un alga. Pero me puse a pensar también que antes de ese alga existe un alimento que alimenta ese alga. Y eso es porque las plantas de tratamiento de agua no funcionan. Y no funcionan porque los municipios no pagan la energía eléctrica y destinan ese dinero a otra cosa. Y nosotros tranquilamente podríamos hacer una metodología y hacer que nos den créditos de carbonos que podamos vender a empresas que hoy quieren ser carbono neutral en su huella de carbono, y así apoyar más proyectos socialmente sustentables. Porque todo va a parar a nosotros, a la sociedad. Por eso los proyectos son socialmente sustentables. Por eso lo ayudamos de esa manera. Y las cosas van pasando y van sucediendo y te van llamando y te vas encontrando y te escriben y te preguntan. Tengo una chica en Chile que me pidió por favor que también le ayude con su tema de reciclado de Tetra Pak, y le ayudé, le mandé absolutamente toda la información que me pidió. Otra chica mexicana que estaba haciendo su maestría en España, en Barcelona, me habló y me dijo, Pablo, necesito que me ayudes. La ayudé, me encanta. Tenemos que ser más colaborativos. Una de las grandes discusiones que tuve con el consejo directivo para la empresa que hoy trabajo fue, quiero que todo el mundo venga a conocer nuestra planta. Y lo primero me dijeron, no, nos van a copiar. Le dije, México, solo México, tiene 140.000 toneladas de basura todos los días. Y estoy seguro que ese número ya está atrás. Estoy seguro que estamos en las 150 o 160.000. No hay una sola empresa, no hay un solo proceso que vaya a procesar toda esa basura. No se puede. La empresa más grande que maneja la basura en México, que tiene 30 años haciéndolo, procesa el 25% de esa basura. Y no se puede. Por suerte me escucharon y hoy nuestra planta es nuestro showroom, y está buenísimo que venga la gente. Hay mucha gente que viene a conocerla, le encanta y la pasa bien. Y la semana pasada, presentando mi proyecto del sargazo en un foro internacional,
porque estamos ahí tratando de ver cómo también conseguimos dinero para hacer una planta piloto y demostrar lo que nosotros queremos hacer. Me escribe una persona y me dice, Pablo, me gustaría que podamos hablar. Y hablamos y me volví a emocionar. Me dijo, tengo una tecnología de la cual podemos producir un green gas a partir del metano. Le dije, wow, ¿cómo? Así, me empezó a contar, me empezó a decir, hablamos una vez por teléfono, me quedé pensando toda la noche, y si convertimos el metano en green gas y llevamos este gas a las comunidades más inhóspitas y que dejen de quemar la madera y que dejen de talar árboles para poder hacerlo y darle una estufa para cocinar, que provenga un gas 100% renovable. Hoy en México no podemos generar energía a partir de eso y sería un gran producto poder venderlo. Me emocioné tanto que al otro día le escribí a esa persona y le dije, necesito volver a hablar con vos. Y volvimos a hablar, estuvimos hablando, me dijo, Pablo, me emociona que trabajemos en este proyecto. Y me emociona a mí también poder trabajarlo. Aunque puede ser contradictorio a lo que yo decía de enterrar la basura. Pero hasta acá quería llegar, de esa contradicción. Y hoy hablé con una persona que es muy consultada en el tema de los residuos, un mexicano que es consultado por el gobierno mexicano, por el banco, por el BID, y le dije, Jorge, ¿puedo hacer esto y esto? Y me dijo, me encanta, está buenísimo. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que tenemos que empezar, más allá de la visión que tenemos de poder dejar de enterrar la basura, si no empezamos por enterrarla bien, o por enterrarla de alguna forma, y poder conseguir ese metano para poder producir un green gas solo de ese lado, nunca vamos a llegar a procesar el 100% de la basura como yo la quiero procesar. Y él me dijo, Pablo, podemos hacer las dos cosas. Hay municipios en toda Latinoamérica que ya hacen las cosas bien y que tranquilamente pueden hacer y llevar la planta adelante. Pero bien decís, podemos empezar por hacerles entender a los gobiernos, a los gobernantes, que van a recibir un dinero si hacen las cosas bien. Y si hacen bien las cosas con la basura. Porque podemos conseguir bonos de carbono, podemos vender ese gas, y ellos recibir un dinero, lo mismo que en las plantas de tratamiento de agua. Podemos pagarles a ellos por nosotros estar limpiando el agua de sus municipios. Y si ese es el camino para poder hacerlo, lo tenemos que hacer. Tengo un amigo que me hizo dar una charla en la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, que siempre dice que algunos hablan, algunos tienen miedo y que otros hacemos y probamos y luchamos y tratamos de cambiar las cosas. No existe ninguna innovación si no hay un riesgo. Siempre vamos a tener un riesgo. Pero peor sería quedarnos sentados y no hacerlo y esperar que alguien nos venga a dar una mano a ver qué queremos hacer. Y eso es lo que hago. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Eso es lo que pienso y me emociona esto del green gas y me pongo a pensar, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿De qué manera lo podemos hacer? Tengo otro gran proyecto que la pandemia me paró, de ir a El Salvador. Estoy con unos municipios que les propuse que vamos a hacer una planta de biomasa residual, vamos a generar energía, pero vamos a recolectar la basura de sus municipios con camiones eléctricos, que la energía de esos camiones provengan de la basura que transportan esos camiones. Entonces, lo podemos hacer. Quizás suena muy loco, ayer que hablé con la hermana de un amigo que hoy es mi nueva amiga, me dijo, Pablo, estás pensando cosas a futuro. Me dijo, estás
futureando en un lugar donde hay que empezar. Y quizás empezar es por empezar a enterrar la basura, aunque esté en desacuerdo. Pero no podemos seguir teniendo basureros a cielo abierto, contaminando, quemando la basura, produciendo miles de gases, con gente viviendo alrededor, contaminando las napas, como bien mostraron en el video que hoy a la mañana me mandó Juanita. Tiene que ser un reto para todos poder cambiarlo y poder hacerlo. Emprender es ese camino, emprender en algo que muchas veces es incierto y que por eso no hay fondos de inversión que realmente quieran invertir. Yo les aseguro y les aseguro a cualquier fondo de inversión que no vamos a conseguir dinero de la noche a la mañana, pero que si aguantamos 5 años y entienden cómo funciona y cómo podemos hacer para que esto camine, van a ganar muchísimo dinero, muchísimo dinero. Podemos cambiar muchísimas cosas, podemos hacer cosas totalmente diferentes a las que hacemos, de cómo las están haciendo, de cómo no las están haciendo. Y eso es mucho más fuerte también. Mi mayor frustración todos los días es saber que podemos hacer las cosas mejor de lo que le estamos haciendo en una cuestión social y ambiental. ¿Nos escuchas? Tenías como el micrófono apagado. No te oímos. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Tienes el micrófono apagado. Wow. No sé qué sucedió, pero yo te estaba agradeciendo por estas palabras que nos estás diciendo, que hace unos días que tú y yo platicamos decías que todos los emprendimientos actuales de cara a nuestra actualidad tienen que ser socialmente sostenibles, precisamente por eso que estás comentando, ¿no? Que necesita no solo generar cierta riqueza o mover ciertas áreas o sectores, sino buscar bienestar para varios factores del ecosistema, ¿no? Sí, sí. Yo trabajo hoy por hoy en una planta donde somos 60 personas y trato de hacer todo lo mejor. Y más allá de que yo no soy el director de la planta, yo soy el director de innovación y desarrollo y de nuevos negocios. La verdad que es muy, ¿cómo se llama? Es muy difícil poder hacerles entender a los dueños de las empresas cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos trabajar con esa gente, cómo poder ayudarla. La semana pasada, el viernes pasado, le di una charla, creo que eran como 100 o 120 niños de primer grado en 2 tandas, o 80, no sé cuántos lo di por Zoom, y entendí que ellos van a ser los que cambien las cosas realmente, pero nosotros los tenemos que ayudar y nosotros tenemos que cambiar las cosas, porque si nosotros no los cambiamos, si no los ayudamos, ellos no van a poder. Me decían, tuve respuestas que me hicieron llorar, que me dijeron un montón de cosas hermosas, pero que lo entendieron así de rápido. Y eso es lo que más tranquilo me deja hoy por hoy. Está padrísimo, está increíble esa experiencia que nos cuentas. Fíjate, vamos a arrancar la sesión de preguntas y respuestas, si estás de acuerdo. Vale. Pedimos que nos enviaran sus preguntas a través de nuestras redes en Instagram de Worther
Y pues vamos a arrancar con 2 preguntas que seleccionamos de este pool y nos seguimos con las del chat. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre proyectos socialmente sustentables y de economía circular? No sé si hay diferencias. Yo creo que cada uno plantea ciertas revoluciones y ciertas cosas o ciertas maneras de encarar las cosas. A mi punto de vista, la economía circular sirve, pero no está al 100% creada de una forma real, entendiendo lo que está pasando en la basura. Yo creo, lo veo desde ese lado. A la planta llegan empaques que son de 3 plásticos diferentes. No se pueden reciclar. Uh-huh. No hay manera. Entonces la economía circular tendría que empezar a decir que todos los empaques se tienen que hacer con materiales renovables o que provengan de fuentes renovables y que al mismo tiempo se puedan reciclar. Porque si no, no vamos a poder hacer. La economía circular dice que lo que yo hago de crear energía con la basura no es circular, que lo orgánico tendría que ir a parar la tierra, volver a crecer. Y eso no va a pasar, por lo menos durante mucho tiempo. Entonces, la cero basura tampoco va a pasar. Ojalá podríamos tener, como dije antes, cero basura, pero no va a pasar. Entonces, como no va a pasar, no podemos seguir hablando y hablando de cosas que no van a pasar. Tenemos que accionar y tenemos que hacer cosas que hoy nos están llevando, porque hoy no, lo que no hacemos nos está llevando cada vez peor, a estar cada vez peor, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso fui contradictorio. No quiero enterrar la basura, pero estoy emocionado de crear un green gas que proviene de rellenos sanitarios. Bueno, empecemos por hacer algo. Si no se entierra la basura, si la dejan así de abierto, bueno, por lo menos empecemos a enterrarla. Si no podemos mitigar nuestros procesos, bueno, compensemos. No podemos subir la escalera de 1 a 100 de un salto. Hay que hacer pasos. ¿Nos acordamos tarde? Bueno, a mí me enseñaron de que nunca es tarde. Entonces, necesitamos hacerlo y necesitamos empezar, porque si no, no vamos a empezar nunca. Es como cuando yo voy a proponerle a los municipios y el presidente municipal me dice, bueno, pero vas a tardar más de 3 años y yo solamente estoy 3 años en el gobierno. Que lo haga el otro. Y el otro es que lo haga el otro. Y el otro es que lo haga el otro. Y así pasa mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, no creo que haya una diferencia entre uno y el otro. Creo que todo aporta, todo ayuda. Tenemos que ser mucho más colaborativos de lo que hacemos, de lo que somos. Uh-huh. Poder apoyar, poder explicar a la gente que no sabe y que tiene el poder de decisión. Muy bien. Pues mira, aquí en el chat, José Israel nos pregunta, bueno, nos dice, Pablo, un saludo desde República Dominicana. ¿Cómo no hacer depósito del residuo luego de aprovechar sus componentes energéticos? ¿Cómo no hacer? Ajá. ¿Cómo no hacer depósito del residuo luego de aprovechar sus componentes energéticos? No, después que aprovechas el componente energético te queda un residuo, pero es un residuo inerte, es ceniza. Okay. La ceniza vos la podés usar en un montón de situaciones, podés ponerla en concreto, en el asfalto, yo hice pruebas para hacer block 100% de ceniza, hasta que uno vino, me dio un cachetazo y me dijo, no, hay que llevárselo a la gente que hace block y que lo pongan como uno de sus materiales y que lo puedan hacer, y eso parte de la economía circular. Siempre vas a tener un residuo, ¿no? Es muy difícil ser, también hay que decir la verdad, 100% sustentable. Yo hoy estoy trabajando con un doctor mexicano que tiene una patente para crear carbonato de magnesio y carbonato de litio a partir de las emisiones de dióxido de carbono que se crean en el equipo de oxidación térmica de biomasa que yo tengo y en el secador de la biomasa que yo tengo, que ya utiliza las emisiones del equipo
Y con esto vamos a limpiar el 94% de las emisiones que generamos, que a pesar de todo estamos dentro de las leyes y las normas mexicanas para poder hacerlo. Pero mucha gente no cree que lo podemos lograr. Y todo eso lleva tiempo y lleva dinero y lleva inversión. Que hoy a mí me cuentan de fondos y fondos. Yo participé como 10 veces para conseguir dinero de fondos internacionales del medio ambiente y nunca lo pude lograr. Nunca. Ok. Daniel Reyes nos pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar a los jóvenes que buscamos como prioridad crear un impacto ambiental positivo en nuestra comunidad y en el país? Nunca bajar los brazos y nunca rendirse. Porque total se puede hacer. Puede ser muy negativo muchas veces las cosas que yo cuento, pero a pesar de todo yo lo logré y yo lo hago. Y lo hago todos los días. Entonces, yo creo que el mejor consejo es hacerlo. No importa lo que pase. No importa lo que te digan. A mí 1000 veces me dijeron en reuniones, estás loco. No sabes lo que estás hablando. Y yo hoy tengo la suerte de poder llegar a reuniones a decir, yo proceso 400 toneladas de basura todos los días. Sé de lo que estoy hablando en el tema de basura, en el tema de empaques, lo veo todos los días, analizamos las cosas que vienen en la basura, las cosas que podemos usar, las cosas que no podemos usar. Obviamente que no puedo nombrar marcas, no voy a decir marcas porque no tiene sentido, pero eh, es un espectro tan grande que es tan rico. El gobierno dice, la basura es oro, sí, pero hay que hacer una mina y la tenés que tratar y tenés que saber cómo hacerlo. Y no podés contaminar más en el proceso de lo que eso está contaminando. Entonces te tenés que fijar toda esa parte. Por eso son proyectos socialmente sustentables. Me emociona crear un green gas y vendérselo a todos los hoteles, ¿no? De que dejen de usar gas o diésel para el agua caliente cuando vamos y nos bañamos, porque no vamos a dejar de ir a esos hoteles. O poder, hasta los coches que utilizan gas, que tengan un green gas, de poder crear un producto proveniente de algo que nosotros estamos provocándole al mundo, en vez de estar siguiendo destruyendo el mundo para seguir consiguiendo más gas, aunque digan que es gas natural, pero el gas natural es un proceso que proviene de otro proceso de explotación de la tierra. Entonces, esas son las cosas que un emprendedor tiene que pensar. A Daniel lo conozco muy bien. Gracias por estar, de verdad. Tuvimos 2 buenas charlas. Vino a la planta, la conoció. Él trabaja en el tema de la basura y lo único que le puedo decir es que siga insistiendo en lo que hace, porque él lo hace y lo hace muy bien y cada día lo hace mejor. Excelente. José Israel nos vuelve a preguntar, Pablo, ¿con los altos costos de gestión es autosostenible el reciclaje? Una cosa es el reciclaje y otra cosa es la separación de la basura. Reciclaje es cuando vos reciclás un producto para convertirlo o en el mismo producto o en otro producto. Yo estoy hablando de separar la basura, de agarrar toda esa materia prima que existe en la basura y lo que es reciclable, yo se lo vendo a los que reciclan. Yo vendo papel, cartón, PET, polietileno de alta, polietileno de baja. Una vez hice un trato con una gente que se llevaba el pote de la crema y el yogur. Vendemos el vidrio que se separa, vendemos la tela, la ropa, hay un montón de ropa en la basura que la gente, eso es otra cuestión social que yo logré en la planta, que en realidad, la tela no la vendemos. La tela tienen obligación los trabajadores que trabajan en la planta de separación de separarla al 100%, pero se la pueden llevar y ellos la venden. Y por cada prenda le pagan $1.50, que le sirve para pagar su viático o para pagar su comida del día, porque el 2% de la basura es ropa. Y es ropa que hasta tiene, que se la reparan, hay gente que se la queda, que no la vende, porque está buenísimo.
Eh, Creo que todas esas cosas hacen que haya mucha desinformación. Una cosa es reciclar, otra cosa es separar. ¿Es autosuficiente separar la basura? Sí, es autosuficiente separar la basura. ¿Por qué? Porque los municipios tienen que pagar un tipping fee por tonelada de basura que ingresa a la planta. Eso ya te ayuda a tu planta de separación a tener un ingreso. El segundo ingreso es la venta de reciclables. Yo puse otro sistema en la planta, que es que cobran una parte de su sueldo los que le hace tener un seguro social, eh, pero también cobran otra parte de su sueldo por lo que separan. Además que separan, más sueldo tienen. Y entonces están motivados a separar y a separar más todo lo que podemos hacer. Si es autosustentable, hay que, eh, ¿cómo se llama? Hay que hacer los números, hay que proponerlo, hay que entender que, bueno, que en los lugares donde hoy no se entierra la basura, pasemos para enterrarla, pero en los que ya se entierra, por lo menos separémoslo. Hay un montón de lugares donde no se separa la basura. En El Salvador, yo conocí un relleno sanitario y yo estaba viendo todo lo que estaban enterrando y había muchísimo material para separar. Mucha gente me dice, bueno, pero en México la basura ya viene pepenada, ya viene separada, sí, pero no separan el 100%. Nosotros podemos separar mucho más en la planta de separación. Ok, Mariana Espinosa nos pregunta, ¿es sustentable la separación de basura en comunidades menores de 1,000 habitantes? Sí, porque es un lugar chiquito. El promedio por habitante es de 1 kilo de basura por día. Estás teniendo 1.000 kilos de basura todos los días. Lo podés hacer por semana, podés separarlo y depende de donde estés. Siempre va a haber una comunidad más grande donde puedas ir a depositar eso, ¿no? Entonces, siempre es posible la separación. Quizás no tengas una planta de separación, pero creo que a 1.000 habitantes podemos educarlos rápidos a que separen la basura de la forma para que haya un lugar donde se disponga la basura. Me acuerdo perfecto cuando nos fuimos de luna de miel con Pili a Costa Rica, que veía donde había, en cada ciudad había un lugarcito donde la gente llevaba sus materiales reciclables. Se puede hacer. Con organización se puede hacer. No, ¿por qué no los vamos a dejar? Yo soy un amante del camping. Llevo a mis hijos al medio de la sierra. Y nos vamos a la Sierra Gorda de Crétaro, a un pueblito muy cerca de un lugar que se llama Bucareli. Ahí hay una misión del 1400, del 1500. Y la última vez que fui, me di cuenta que habían hecho un hoyo y estaban tirando toda la basura, bolsas de plástico, bolsas de papa, PET, todo. Es un pueblito que podría tranquilamente separar su basura y llevarla a una carretera que está a 1 hora y media, que va mucha gente a esa carretera, y combinar con alguien que se pueda llevar sus materiales eh, reciclables. Así que, Mariana, estoy convencido de que se puede hacer, todo se puede hacer, todos vamos a ayudar. Con que ellos lo empiecen a hacer, otros lo empiezan a hacer y otros lo empiezan a hacer, ¿no? Yo cuando hice Verde, mi segunda empresa de reciclado de Tetra Pak, una vez vinieron 45 personas de una empresa, de la empresa más grande de techos de México y de América Latina. Vinieron a copiarme de lo que yo estaba haciendo. Y alguien me dijo, Pablo, nos van a copiar. Que lo hagan. Hay 200.000 toneladas de Tetra Pak en la basura. Solo se recicla el 8%. ¿Cuánto te pensás que pueden reciclar ellos? ¿Un poco más que nosotros? Al final no lo hicieron. No lo pudieron ni lograr igual, ¿no? Pero yo, lo que yo quiero es que la gente lo haga, que cada vez podamos ser más de lo que hacemos y que si hay que colaborar, colaboremos para que cada día seamos más lo que estamos haciendo de tratar de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Excelente, pues Pablo, muchísimas gracias por esta charla. Ya estamos sobre la hora, ya vamos a acabar. Estoy segura que todos encontramos muy interesante lo que nos contaste y sobre todo también muy inspirador. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Tania. Buenas noches.
Buenas noches.